partir de este momento inicia La Pizarra por Corrillos. Apreciados televidentes de Corrillos, bienvenidos a su programa La Pizarra. Una vez más nos encontramos acá, en este espacio donde analizamos los temas de actualidad del ámbito jurídico, del ámbito empresarial de la región. Soy Joel Iván Barbosa, abogado del bufete de abogados Barbosa y Asociados. Y estamos una vez más para aquí en nuestros encuentros de una manera sencilla, pedagógica, informativa y técnica, para que pongamos sobre la mesa esos asuntos que hacen parte del día a día en lo social, en lo económico, en lo político y en lo empresarial. Ustedes a través de nuestras redes sociales y a través del WhatsApp podrán también participar con sus preguntas y comentarios, con lo cual este programa será más interactivo y más interesante para toda la audiencia. Hoy tenemos de nuevo aquí un invitado muy especial, ya nos había acompañado en nuestro anterior programa, pero es tan interesante y tan de actualidad el tema que estamos tratando, que de nuevo tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Carlos Alfaro Fonseca, abogado consultor, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional, para que analicemos con él ese tema anterior que habíamos tocado, que atañía a las funciones de la Procuraduría General de la Nación, sus facultades disciplinarias sancionatorias para los funcionarios que son elegidos por votación popular. Así que en el día de hoy seguiremos analizando este tema, que es un tema bastante importante, es un tema de actualidad y de nuevo nos da mucho gusto, doctor Carlos, tenerlo aquí una vez más, es un privilegio. Afortunadamente la agenda nos permitió poder volverlo a invitar, pensábamos que de pronto no, pero el tema que tratamos en nuestra edición pasada, bastante interesante, muchos comentarios, fue extremadamente útil para todos aquellos que tuvieron acceso al programa y por eso estamos aquí de nuevo para continuar nuestro tema en el día de hoy con el doctor Carlos Alfaro Fonseca. Bienvenido, doctor Alfaro. Gracias, doctor Barbosa, para usted, para sus televidentes y cibernautas del programa La Pizarra de la Casa Periodística Corrillos. Aprovecho para darle un saludo muy especial al jefe de esta Casa Periodística, el señor Juvenal Bolívar. Y aquí, como siempre, mi doctor Barbosa a su disposición sobre sus inquietudes. Bueno, claro que sí. Tocábamos el tema muy interesante. Es un tema tan amplio, tan de actualidad, que creo que nos quedó mucho sobre el tema para avanzar. Y en nuestro tema pasado iniciábamos con una explicación de cuáles son las funciones de la Procuraduría General de la Nación, cuál es su función en cuanto a llevar los procesos disciplinarios de aquellos personalidades públicas que han sido elegidas por elección popular, por decirlo de alguna manera, y habíamos quedado en el tema de las revocatorias de los alcaldes, que es un tema bastante álgido, bastante controversial. Habíamos tocado, por tomar el ejemplo, la más reciente, la que en estos momentos está más de actualidad, que es la revocatoria del alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero. Habíamos dejado sobre el tapete ese tema, no nos alcanzó el tiempo para poder seguir avanzando, no solo por lo que representa este personaje, el doctor Daniel Quintero, con su carisma, con su personalidad, con su forma de ser, tanto en lo social como en lo político, sino por la controversia que generan las funciones de la Procuraduría y los pasos a seguir. Así que nos gustaría hoy retomar este tema de la mano del doctor Carlos Alfaro, para que podamos seguir estudiando cuáles son las consecuencias de esta decisión tomada por la Procuraduría y cuáles son las posibles o futuras consecuencias por los pasos que ha dado el alcalde, el doctor Daniel Quintero, tratando de proteger su nombramiento, por decirlo de alguna manera. Yo quería hacerle una pregunta, doctor Carlos Alfaro, en este tema al respecto. Como hemos visto a través de los medios de comunicación, el señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, legalmente está en estos momentos suspendido por parte de la Procuraduría, ¿cierto? Sí, señor, efectivamente se dio cumplimiento a lo ordenado por el viceprocurador en el sentido de aperturar 2 investigaciones disciplinarias por participación política contra el alcalde de Medellín. En ese orden de ideas salió un auto de apertura y de suspensión por 3 meses. Estos 3 meses se pueden prorrogar por otro tanto. En ese orden de ideas, él en estos momentos está por fuera de su alcaldía, y tan así es que el señor presidente ya designó a una persona encargada mientras se surte aquel proceso
contemplado en la 136 del 94 y en el 237 de la 1437, en el sentido de solicitar al grupo significativo de ciudadanos que inscribió al doctor Daniel Quintero cuando él aspiró en las elecciones de octubre del 2019 para que le dé una terna y de ahí escoger el sucesor del doctor Quintero mientras dura la investigación de tipo disciplinaria y mientras esta cuerda disciplinaria lo mantiene al margen de su cargo. Excelente, ya lo habíamos mirado, pero nos nace una pregunta ante la cercanía de la jornada electoral. ¿Qué pasa si el doctor Daniel Quintero, aún estando suspendido, sigue participando en política? ¿Qué puede llegar a ocurrir? A ver, hay una decisión contra la cual no procede recurso alguno, porque es un auto de trámite, que es el auto de apertura y el cual le ordenó o lo suspendió por 3 meses. Como ese auto no procede ningún recurso, es de inmediato cumplimiento. Tan así es que, como ya le comentaba anteriormente, el señor presidente designó a un alcalde en Medellín. Él no puede seguir participando en política. Si lo hace, se mete en la codificación penal, que es fraude a resolución. Estará incumpliendo esa decisión y seguramente la Procuraduría podría compulsar copia a la Fiscalía para lo pertinente, o la misma Fiscalía, si considera que de oficio y lo ve participando en política, podía aperturar la investigación de tipo penal por el punible de fraude a resolución judicial. Es decir, que en el eventual caso que el señor alcalde de Medellín o cualquier otro de los alcaldes, han sido suspendidos varios alcaldes por parte de la Procuraduría, sí, señor. Tenemos información de por lo menos 4, pero tomando el ejemplo del señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de llegarse a seguir de su parte la participación activa en política, estaría a puertas de un proceso ante la Fiscalía General de la Nación, ya un punible, ¿cierto? Exacto, porque él está incumpliendo una decisión que está en firme, porque, repito, contra la misma no procede recurso alguno. ¿Cuál es el auto de apertura y de suspensión por 3 meses? Y se le debe dar estricto cumplimiento. Él no puede burlar esa decisión en sede administrativa en cabeza de la Procuraduría y seguir haciendo política, porque ya se metería, repito, en la codificación penal que entra a investigar el ente que le corresponde, en este caso en Colombia, que es la Fiscalía a través de la justicia penal ordinaria. Bueno, muy interesante, mi doctor Carlos Alfaro. Hace unos días veíamos al señor Daniel Quintero en los Estados Unidos de Norteamérica, presentándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando una serie de medidas, por decirlo de alguna manera, solicitando mejor una serie de medidas. Él compartía a través de los medios de comunicación, si la información es correcta, que va a durar mucho tiempo en regresar al país. Él puede afrontar ese proceso ante la Procuraduría en ausencia. A ver, él puede salir del país porque la decisión del viceprocurador no le limitó a salir del país. Él puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derecho, claro que lo puede hacer. Puede atender cuando vaya a presentar sus descargos ante la Procuraduría en forma virtual, de conformidad con el decreto 806 del 2020, que impone la virtualidad tanto en sede administrativa como en sede judicial. Lo que no puede, a mi entender, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es tomar una decisión en relación a su investigación disciplinaria interna. ¿Por qué? Porque esta no ha terminado. Tiene primero que operar la justicia en Colombia, porque estamos en un Estado de Derecho, y si una vez él sale condenado y considera que le violaron especialmente el artículo 40 de nuestra Carta Política, el derecho de elegir y ser elegido, ahí se acude, porque es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una instancia internacional, pero subsidiaria. La Comisión no puede reemplazar nuestras leyes ni nuestros procedimientos. Él tiene que esperar que haya una decisión que lo condene aquí en Colombia en sede administrativa, es decir, en la Procuraduría, y ahí sí acudir ante un ente internacional como es la Comisión para pedir la violación a unos presuntos derechos electorales. Llamaba la atención que dentro de las medidas cautelares que solicitó el señor alcalde Daniel Quintero, hay dos medidas. La primera, poder volver a sus funciones, que está dentro de lo que corresponde, por decirlo de alguna manera, pero la segunda, que él solicitaba a la comisión que se continuara la protección y el esquema de seguridad tanto a él y especialmente a su familia.
¿Considera usted que son acertadas estas dos peticiones? La primera, la de volver a sus funciones. A ver, la primera creo que en parte ya quedó resuelta en la respuesta anterior, en el sentido que tiene que esperar que haya una condena en sede disciplinaria en Colombia. ¿Por qué? Porque todavía no se le han surtido todos los pasos, todavía no está aprobado dentro de la investigación que le aperturaron a él la Procuraduría en cabeza del viceprocurador, que se le hayan violado derechos fundamentales, especialmente los derechos electorales o derechos de aspirar a cargo de elección popular. La segunda medida, que es protección para él y su familia, seguramente la comisión, si considera necesario, de acuerdo al recaudo probatorio que él arrimó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conmina al Estado colombiano para que le dé su protección. Sin embargo, tengo entendido que la UPN aquí ya le tiene la correspondiente seguridad para él y para toda su familia. Yo creo que esas dos solicitudes todavía la comisión no la puede entrar a conocer, porque inclusive él, siendo alcalde, tenía la protección. Hoy en día tengo entendido que él y su familia siguen gozando de esa protección por parte del Estado colombiano, en cabeza de la unidad de protección especial que maneja en cuanto a la protección de estos personajes, que una vez hecho un estudio de riesgo determina si amerita o no prestarles esos cordones de seguridad a través de vehículos y servidores públicos. En estos momentos tenemos conocimiento a nivel nacional, no solo el señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha sido suspendido por la Procuraduría General de la Nación por participación en política. Otros alcaldes de Colombia, lógicamente elegidos por voto popular, también han sido suspendidos. Tenemos información, los medios de comunicación así nos lo dan, y la pregunta es la siguiente: ¿alguno de ellos también ha procedido a interponer medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo, de la información que también es igual la misma suya, doctor Barroso, a través de los diferentes medios de comunicación, tengo entendido que el único que ha acudido ante esas instancias del orden internacional es el doctor Daniel Quintero. Hay otros alcaldes, incluido el de Ibagué y de otros municipios de menos categoría, digamos, ninguno ha acudido a la comisión. El único que tengo entendido, y según me reportan, el único que ha acudido a estas instancias internacionales es el alcalde de la ciudad de Medellín. Bueno, excelente, ha sido un gran avance. Muchas gracias, doctor Carlos, por desarrollar estos temas de la manera tan objetiva en que podemos aquí avanzar. Podemos entonces, después de unos comerciales, seguiremos hablando acá en La Pizarra sobre estos temas con el doctor Carlos Alfaro Fonseca. Ya volvemos. Estás viendo La Pizarra. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 142, vacunación canina y felina. Con éxito avanza la estrategia de vacunación antirrábica canina y felina que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en los barrios y veredas. Una iniciativa que garantiza bienestar a las mascotas y aporta a la tenencia responsable de animales. Uno a veces no tiene recursos para llevarlo a una vacunación y pues ya que la hay, pues aprovecharla. Porque con protección animal, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros.
El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después, a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander, siempre Santander. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 145, construcción muro de contención en Santa Elena. En un 88% avanza la construcción del muro de contención que adelanta el gobierno. Unidos avanzamos en el barrio Santa Elena. 3.000 personas se benefician con esta obra que tiene una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos. Gracias ahorita a los trabajos que se están haciendo, tenemos más seguridad. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Estás viendo La Pizarra. Bueno, y continuamos acá en nuestro programa La Pizarra en el día de hoy con el doctor Carlos Alfaro Fonseca, abogado consultor, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, que nos viene generando aquí, nos viene despejando mejor una serie de dudas en torno a las facultades de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a sus procesos administrativos y disciplinarios. Pero también hay un tema muy importante que en estos momentos es de actualidad. Y para ese tema también nuestro invitado hoy, el doctor Carlos Alfaro, es una eminencia, yo le digo así como debe ser en este tema. Es una persona bastante versada, por no decir otra cosa, en este tema. Y es toda la controversia jurídica que se ha presentado especialmente en Santander en las elecciones que recién acabamos de surtir al Congreso de la República por la lista cerrada a la Cámara de Representantes que se lanzó por parte del Pacto Histórico. Se ha dado una situación sin precedente en Colombia y es el tema que se tuvo que impugnar, se pudo que demandar, por decirlo de alguna manera, la lista completa del Pacto Histórico. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de esta lista cerrada que el Pacto Histórico lanzó a la Cámara de Representantes por Santander, pero que nos dio como resultados que solamente fue elegida una, de momento, ¿no?, representante a la Cámara, la señora Andrea Perdomo Gutiérrez, la nueva representante del Pacto Histórico a la Cámara por este departamento? Como quiera que, según nos informa el mismo Pacto Histórico, fue la única que no quiso renunciar a la lista del Pacto Histórico. Entonces, la primera pregunta que le hacemos a nuestro invitado en el día de hoy es: ¿cómo se conformó esa lista? ¿Por qué esa lista ha sido tan polémica, doctor Carlos Alfaro? A ver, desde el punto de vista fáctico, tengo entendido que esa lista la inscribieron varios partidos. A esa coalición de partidos lo llamaron Pacto Histórico, pero esa lista era en provisionalidad, no era definitiva, porque según me cuentan a mí, la lista definitiva por parte del Pacto Histórico no iba a haber. Lo que iba a haber era una coalición entre Colombia Humana y el Partido Verde. Una vez llegado ese acuerdo entre Colombia Humana y el Partido Verde, se acudió ante los registradores delegados departamentales y de esas 7 personas que se inscribieron por esa lista, renunciaron 6. La única que no renunció fue la señora. Eso inclusive hubo hasta temas casi medio policivos, unas discusiones, unas ofensas, unos maltratos porque la señora al final de cuentas no renunció. Y como no renunció y estaba vigente esa coalición, se tuvo que mantener, pero con una sola persona en cabeza de la ya citada
docente, la señora Andrea Perdomo Gutiérrez. Es decir, podemos estar hablando, doctor Carlos Alfaro, que esa lista era una lista provisional, por decirlo de alguna forma, producto de algunos acuerdos internos del partido del Pacto Histórico. Correcto. Pero no, perdón, del Partido Colombia Humana. Del Partido Colombia Humana. Sí, señor. Perfecto. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Tienen los partidos, en este caso como Colombia Humana, algún mecanismo legal para prevenir ese tipo, por decirlo de alguna manera, incumplimientos por parte de sus miembros, de sus candidatos a las corporaciones? ¿O es un tema en el cual las autoridades electorales no tienen control? Porque llama la atención que si era parte de un acuerdo, yo entiendo, interno por parte de un partido, en este caso Colombia Humana, ¿no dieron a ellos tomado un mecanismo para evitar este tipo de malos entendidos o inconvenientes? A ver, la ley estatutaria que organiza los partidos y movimientos en Colombia es la 1475 del 2012. En ese clausulado de esa ley está permitido las coaliciones, ¿correcto? Ellos hacen esas inscripciones. Si en un momento dado ellos no están de acuerdo, y como esas coaliciones tienen que dar, y esas inscripciones tienen que dar en firma antes de las elecciones, la única alternativa que les queda es acudir al Consejo Nacional Electoral de conformidad con el 265 superior y revocar esa lista o esa coalición de listas. Efectivamente se acudió ante el Consejo Nacional Electoral. Es más, en el recaudo probatorio que yo arrimé a esta acción de nulidad, hay unos documentos firmados por el mismo doctor Gustavo Petro Urrego, donde solicita esa revocatoria de esa coalición. Ya hay unos audios donde él, a unos medios y en plaza pública, dice que esa lista no va. Esa investigación en sede administrativa, como le comento mi doctor Barbosa, se hizo ante el Consejo Nacional Electoral. Pero, irónicamente, el Consejo Nacional Electoral dijo que esa lista estaba ajustada a derecho. Usted bien sabe, mi doctor Barbosa, que esos actos administrativos del Consejo Nacional Electoral en relación a cargos de elección popular tienen el control de legalidad, de conformidad con la ley 1437 del 2012, que se plasma en dos demandas, una nulidad electoral y la otra la pérdida de investidura. En este caso, ¿por qué solicité yo la nulidad electoral? Los argumentos jurídicos son el siguiente. Constitucional y legalmente, en Colombia, a cada departamento le asignan un número de credenciales ante la Cámara de Representantes por el factor poblacional. A Santander le corresponden 7 credenciales. En el caso de Arauca, por ejemplo, le corresponden 2, al departamento de Bolívar le corresponden 6. Usted como partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos aspira a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, cuando va y inscribe su lista ante la delegada departamental, le piden 7 nombres, no le piden 2, ni 8, ni 9, ni 20, le piden 7. ¿Por qué, doctor? Porque es que los cargos de elección popular se suplen bajo el supuesto que el primero o el segundo lo declaren nulo, el que sigue en votación del mismo partido o movimiento político. No puede acudir a otro grupo o movimiento político o partido político. Entonces, por ejemplo, si en el caso del pacto histórico por alguna circunstancia se llega a decretar nula esa elección o prospera mis pretensiones en la citada demanda, Santander quedaría con 6 representantes y los representantes de cada departamento van a defender a su región, a su departamento, a conseguir recursos, a votar proyectos de ley que beneficien al departamento de Santander, a luchar por Santander, a conseguir vías por Santander, a conseguir recursos por Santander para mejorar la calidad de vida. Y es diferente si van a solicitar los 6 personas que 7. Un ejemplo, ¿qué tal que el grupo o la coalición del pacto histórico hubiese conseguido 2 credenciales? Santander hubiera quedado únicamente con 6, porque, repito, la lista del pacto histórico quedó con una sola persona, que es la doctora
Andrea Perdomo Gutiérrez. El artículo, si tú te vas al artículo 28 de la 1437, es muy claro, que dice que en aquellos listas que aspiren a la Cámara de Representantes por cualquier departamento y haya que elegir más de 5, en el caso de Santander son 7, se tiene que respetar la cuota de género, la ley de género. Y con una sola persona, en este caso, no se respeta la ley de género, porque la ley de género va en ambos sentidos, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿sí? Entonces ahí habría otra falla de tipo jurídico en la cual no se puede aceptar que en una lista por el departamento de Santander, aspirantes a los 7 cupos a la Cámara de Representantes, se reciba una sola persona. Ahora, ¿cómo se reemplazan los corporados, es decir, los concejales, diputados y congresistas? Se reemplazan es porque le sigue en el orden de votación del mismo partido y movimiento. ¿Por qué, mi doctor Barbosa? Porque es que para suplir a las personas que por X o Y circunstancia no sigan en esa lista, no se puede hacer unas elecciones atípicas. Las elecciones atípicas en Colombia son exclusivamente para cargos de elección unipersonal, como es el caso de los señores alcaldes y los señores gobernadores. Usted no puede hacer una elección atípica para suplir a un representante de X o Y departamento, y en este caso no podría ser. Si como yo estoy convencido que van a prosperar, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad electoral? Coger toda la votación que hubo en Santander, mirar el umbral, ¿sí? Y asignar curules de acuerdo a la votación siguiente, y ahí sí entraría de otro partido, movimiento político diferente a la lista del pacto histórico, porque no me canso de repetirlo, el pacto histórico escribió una sola persona, y eso no es capricho, es una orden. ¿Por qué? Porque eso se tiene en cuenta el factor poblacional, y en este momento por el factor poblacional a Santander le corresponden 7 credenciales, no le pueden corresponder 8 ni 15 ni 6, son 7 representantes. Yo pongo el ejemplo. En el fútbol colombiano, por ejemplo, que el Atlético Nacional estuviera disputando el campeonato de fútbol colombiano con el Atlético Nacional, y Nacional sí podría alinear sus 11 jugadores, y en cambio nosotros podríamos únicamente alinear 10 jugadores. Estaríamos en desproporción con ese equipo contrario, porque no tendríamos la totalidad que por ley y por constitución nos corresponde en la Cámara de Representantes, que son 7 representantes. Excelente respuesta, doctor Alfaro, pero yo tengo una duda. Hay un tema que yo personalmente quisiera despejar. No tengo claridad, doctor Alfaro. Primera pregunta que se desprende de su respuesta es: en caso de llegar a prosperar la acción judicial que ha sido interpuesta de su parte y se declare la nulidad de esta lista, ¿Santander sigue perdiendo un cupo, sigue perdiendo un representante a la Cámara? ¿Se quedaría solo con 6? No, vuelven a barajar el naipe, digamos, suman la totalidad del voto, descuentan esos votos, los 73.000 votos, porque toca descontarlos todos, 74.000 votos que metió el pacto histórico, umbral y cifras repartidoras. Entonces ahí sí juegan los otros partidos o movimientos políticos que emitieron votos. No puede jugar los 74.000 votos que metió el pacto histórico, porque como consecuencia de la nulidad de esa lista se deben decretar nulo esos 74.000 votos que metió el pacto histórico, y repito, entran a jugar los demás partidos o movimientos políticos que se aproximen o que consiguieron la mayor votación, y repito, umbral y cifra repartidora, y asignarían a otro partido o movimiento político esta sexta curul que le corresponde a Santander en la Cámara de Representantes. ¿Cuál cree usted, doctor Carlos, que hubiera sido los argumentos para que el Consejo Nacional Electoral, como máxima autoridad en materia electoral de Colombia, no hubiera aceptado los argumentos para que esa lista no fuera visible en el tarjetón, según se lo propuso en su momento el partido político? A ver, usted sabe que la conformación de los 9 magistrados, 9, que conforman el Consejo Nacional, es teniendo en cuenta la votación de los partidos o movimientos políticos. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, su conformación es netamente política. Sí, señor. Entonces a ellos les queda difícil tomar este tipo de decisiones. Ellos se argumentaron que las personas, una vez
el partido, movimiento político le da el aval, les corresponde a ellos. Y ellos no pueden solicitar, revocar lo que ya han dado, sino que la persona que quedó en cabeza de ese aval, en este caso la docente Andrea Perdomo Gutiérrez, era la única que podía renunciar a eso. Y ella no renunció. Eso creo que fue el argumento principal para que el Consejo Nacional Electoral, como autoridad electoral en Colombia, no revocara la lista del pacto histórico por la Cámara de Representantes, por el Departamento de Santander para el periodo constitucional 2023-2026. Bueno, excelente. Muchas gracias, doctor Carlos Alfaro, por despejarnos estas dudas aquí a todos nuestros cibernautas, a todos nuestros televidentes también. Continuamos, es un tema bastante interesante, bastante controversial. La verdad es que sí, afecta mucho al departamento de Santander. Así que los invitamos a que nos acompañen después de unos comerciales. Seguiremos hablando acá en La Pizarra sobre este tema, funciones de la Procuraduría General de la Nación y las acciones de nulidad electoral, que en estos momentos son las que se están interponiendo para el tema que afecta particularmente al tema de Santander. Ya volvemos. Estás viendo La Pizarra. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 142, vacunación canina y felina. Con éxito avanza la estrategia de vacunación antirrábica canina y felina que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en los barrios y veredas. Una iniciativa que garantiza bienestar a las mascotas y aporta a la tenencia responsable de animales. Uno a veces no tiene recursos para llevarlo a una vacunación y pues ya que la hay, pues aprovecharla. Porque con protección animal, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico, inclusivo y sostenible de Santander. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 145, construcción muro de contención en Santa Elena. En un 88% avanza la construcción del muro de contención que adelanta el gobierno. Unidos avanzamos en el barrio Santa Elena. 3.000 personas se benefician con esta obra que tiene una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos. Gracias ahorita a los trabajos que se están haciendo, tenemos más seguridad. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, Gobierno de Logros. EMPAS está en su máxima velocidad. La empresa pública de alcantarillado de Santander es la número 1 a nivel nacional en la categoría F2, nivel intermedio en la entrega máxima velocidad 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientados a dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión pública. Máxima Velocidad es una estrategia del Ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. Esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital. Definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas, siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos. Y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios.
www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo La Pizarra. Bueno, y continuamos acá con nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Alfaro, quien la verdad en su ejercicio profesional ha profundizado bastante en el tema de estas acciones de nulidad, estas acciones de pérdida de investidura. Y queremos hacerle otra pregunta bien interesante, retomando el tema que nos ocupa en el día de hoy, frente a esa impugnación que se hizo de la lista al Congreso por parte del Partido Colombia Humana en Santander. El doctor Alfaro nos comentaba las acciones que proceden. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor Alfaro. ¿Cuál es la diferencia entre la acción de nulidad electoral y la acción de pérdida de investidura? A ver, comencemos por el término de caducidad. La acción de nulidad se puede interponer dentro de los 30 días siguientes, una vez salga el acto administrativo que decrete legalmente elegido a la persona, o dentro de los 30 días siguientes al del nombramiento, porque también procede con actos de nombramiento. Tercero, la nulidad electoral es netamente de tipo objetivo, es decir, se basa en no es un reproche al candidato elegido, sino al enfrentamiento o a la inobservancia de él frente a las normas contempladas en las inhabilidades, aclarando que las inhabilidades para los congresistas son de rango constitucional. Las inhabilidades que se dan en las elecciones territoriales que se efectúan el tercer mes de octubre de cada 4 años, que son las territoriales, que eligen concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, son de rango legal, están contempladas en la ley 136 del 94, que fue modificado por la ley 617 del 2000. La acción de pérdida de investidura es subjetiva, se refiere a la calidad de la persona. ¿Sí? Ahí la caducidad la fijó la ley 1881 del 2015 en 5 años. Se pueden interponer ambas al mismo tiempo. Y la pérdida de investidura procede contra los corporados, igual que la acción de nulidad electoral. En cambio, la pérdida de investidura no procede con los cargos de elección unipersonal. Cuando usted va a demandar a un alcalde o un gobernador, debe acudir necesariamente a la nulidad electoral, no puede irse por la pérdida de investidura. ¿Por qué la pérdida de investidura es subjetiva? Se refiere a la persona. Sí, por ejemplo, la última credencial que yo le quité a un representante a la Cámara del Departamento de Arauca, Pedro Jesús Orjuela Gómez. ¿Por qué es una acción de pérdida de investidura? Porque el 179 de nuestra Carta Política, que fija las inhabilidades para los congresistas, dice que aquella persona que en Colombia haya sido condenada a pena privativa de la libertad no puede aspirar a cargo de elección popular. Este señor, representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Pedro Jesús Orjuela Gómez, hacía 20 o 25 o 30 años atrás, cuando joven, cargaba un revólver, hizo unos disparos al aire. No tenía el salvoconducto de porte, desarme. Lo condenaron a 5 o 6 meses, ni siquiera estuvo preso ni nada. Pero como la Constitución o la inhabilidad era de rango constitucional y decía que una persona no puede ser elegida en Colombia a cargo de la elección popular que ha sido condenada a pena privativa de libertad, excepto por 2 delitos: un delito político, que es la rebelión, y otro que es un delito culposo,
El ejemplo típico es del accidente de tránsito, que tú vas manejando y atropellas a alguien, pero tu intención no es esa. Fue porque el peatón cruzó la vía en forma irrespetuosa o porque tú te comiste un semáforo o algo así. Entonces, excepto esos dos delitos, no puede aspirar a cargo de lesión popular aquella persona que haya sido condenada privativa de libertad. Yo no sé si mi doctor Barbosa, con estos ejemplos te haya quedado claro la diferencia entre la una y la otra. Claro que sí. Entonces, en el caso que atañe a Santander, la acción que su señoría interpuso, ¿cuánto tiempo cree que pueda llegar a resolverse la de nulidad electoral? Estas instancias o estas situaciones quedaron reglamentadas en la ley 1881 y a través de esta norma estipularon que estas demandas de nulidad electoral eran procesos de única instancia, es decir, aquí es una sola decisión, contra la misma no procede recurso alguno, salvo lo tradicional, que es la aclaración de la sentencia que se hace dentro de los 3 días siguientes de que quede ejecutoriada esta decisión de única instancia, o el recurso extraordinario de revisión, que es muy exigente. Yo calculo que en este caso, ya en concreto, la nulidad de la lista del pacto histórico, como es proceso de única instancia, segundo, toda la prueba es documental, y tercero, la situación es planteada únicamente desde el punto de vista jurídico, yo considero que podemos acudir al artículo 182 de la 1437 y solicitarle a la sala unitaria que proceda la sentencia anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez pase la audiencia inicial, en esa misma audiencia, la sala unitaria, o sea, el magistrado ponente, puede, mediante un decreto, incorporar las pruebas documentales entregadas por la parte demandante y las entregadas y las solicitadas por la parte demandada, decir que mediante la incorporación de este decreto de pruebas queda cerrado el recaudo probatorio y correrle el traslado del artículo 183 de la 1437, que es los alegatos de conclusión. Una vez se venzan estos 10 días, el despacho, el expediente entra al despacho y por ley esta sala unitaria debe presentar el proyecto de ley, el proyecto de fallo, perdón, y la sala unitaria en cabeza de la sección quinta del Consejo de Estado, que lo integran 4 magistrados, se tomará la decisión. A no ser, mi doctor Barbosa, que se presente un empate, entonces tocaría acudir a la figura del conjuez para que en cabeza del conjuez modifique el proyecto de fallo y sometan a votación. Pero yo calculo que a más tardar en unos 7-8 meses ya debe quedar definida esta situación de la nulidad electoral de la lista por el pacto histórico por el departamento de Santander para la Cámara de Representantes. Bueno, muy interesante. Me comentaba usted, doctor Carlos, que es la primera vez en Colombia que se demanda la lista completa. No hay jurisprudencia, no hay precedente al respecto de que se demande toda la lista, como ocurrió con el caso aquí que estamos tratando de Colombia Humana en Santander a la Cámara de Representantes. No es la primera vez que se demanda una lista completa. Siempre se demandaba a la persona que adquiría la calidad de electo, en este caso de representante o senador, a través de la correspondiente credencial. En el caso de los representantes, ECAN, o en el caso del CAN-CAN. En el caso de los senadores, E26-CEN, que son CEN, Senado, CAN es Cámara de Representantes. Es la primera vez. Y además, si tú te has dado cuenta, mi doctor Barbosa, en estas elecciones que se efectuaron el 13 de marzo pasado, de la presente anualidad, prevaleció más las coaliciones que los partidos. Lo que está pasando ahorita en las presidenciales, ya los partidos no tienen candidato. El Partido Liberal no tiene candidato, el Partido Conservador no tiene candidato. Siempre se han venido por unas coaliciones. Y parece mentira, las coaliciones han reemplazado a los partidos políticos. No entiendo por qué nuestra legislación
electoral ha permitido estas figuras. Eso ha desdibujado un poco los partidos tradicionales. Sí, completamente. Ya se puede decir que la doble militancia desapareció, que ya se está probado que esas coaliciones se permita prácticamente trabajar con dos partidos políticos al mismo tiempo. Y ahí se burlan del artículo 2 de la ley 1475 que desarrolla el artículo 107 de nuestra Carta Política de la doble militancia. Sí. Pero si tú te das cuenta, mi doctor Barbosa, en aquellos países del primer orden, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, allá todavía subsisten partidos fuertes. Y esos partidos fuertes, a mi entender, fortalecen la democracia. En Colombia hubo un tiempo que aquí habían 60, 70 partidos, por Dios. Si tú vas a esos países del primer orden, 4, 5, 6 partidos. Y esa fortaleza de esos partidos fortalece también la democracia, porque aquí cualquier persona en un garaje inventa un partido político. Y eso lo que hace, en vez de alimentar la democracia, lo que hace es que la degenera. ¿Por qué? Porque estos señores, dueños de estos partidos, se convierten en unos mercaderes de la justicia, del proceso eleccionario. Venden avales a diestras y siniestras. Y se configura ese desorden que en cada proceso eleccionario tengamos, nosotros los abogados que conocemos un poquito el tema, acudir ante las instancias de la jurisdicción contenciosa, que es la justicia rogada, que es la única en Colombia que puede decretar nula la elección de un funcionario de elección popular, es la justicia rogada. Usted no puede acudir a otro medio para decretar nula la elección de una persona elegida a cargo de elección popular. De ahí también se agarra la Comisión Interamericana de Derechos para decir que la Procuraduría no tiene competencias para destituir a una persona de cargo de elección popular, en el caso de los alcaldes gobernadores, porque como usted como Procuraduría lo destituye por 10 años, pues simplemente le está decretando nula su elección. Y se configuraría que la Procuraduría está asumiendo funciones y competencias que le corresponden en Colombia únicamente a la justicia rogada, que es la única, repito, competente para decretar nula la elección de un funcionario de elección popular. Oye, yo le voy a hacer una pregunta un tanto personal, mi doctor Carlos Alfaro, mejor dos, de manera muy rápida, viendo su vasto conocimiento en estos temas. La primera pregunta, ¿qué lo llevó a meterse en esta área del derecho poco común, casi que atípica? Pocos abogados en Colombia manejan a profundidad el tema. ¿Cómo fue su incursión en esta área del derecho? Yo terminé mis estudios preuniversitarios en la Santo Tomás en el 85, conseguí la tarjeta profesional de abogado al año siguiente, en el 86. A mí mi tarjeta profesional de abogado, la primera me la dictó un ministro apellido González, de Ciénega, Magdalena, que fue embajador de Colombia en Hungría, algo así, en un país cuando existía la cortina de hierro. Yo comencé a litigar, mi doctor Barbosa, en el 99. Yo antes no vivía de mi profesión, yo vivía de otra actividad netamente personal que me generaba buenos ingresos. Cuando yo comienzo a litigar, yo veo que hay como un vacío. Sí, era poquito. Yo recuerdo, doctor, que en el 2000 y piquito, cuando yo comencé a litigar, en Santander, de las nulidades y la pérdida de investidura, yo cubría un 70, un 75%. ¿Sí? Tan así es que, así me toca modestamente decirlo, doctor Barbosa, yo soy el abogado que más credenciales ha quitado en Santander en toda la historia. Llevo 16 credenciales quitadas. Un récord bastante amplio. Un récord. Y además me gustó. Y además también, doctor, considero que es como una talanquera a tanta corrupción. Porque yo creo que una persona que aspira a un cargo de elección popular y ya sabiendo de que está inhabilitado, eso ya es corrupción. Y una última pregunta, también un tanto personal, yo le quito solo un minuto de su valioso tiempo. De todas las credenciales que usted en su ejercicio profesional ha logrado quitar, por decirlo de una manera, o ha logrado solucionar, que también es otro gran término, ¿cuál caso ha sido el más anecdótico para usted? De pronto, ¿cuál caso le ha traído más nivel de dificultad o ha acarreado más controversia, mi doctor Carlos Alfaro, que usted nos pudiera y quisiera compartir? Cada caso es único, porque conlleva una persona distinta.
ya sea un representante, un alcalde, un gobernador. De esto, el que más me llamó la atención y más briga me dio fue el de Reinaldo Bautista Quintero, que en paz descanse. Él falleció creo que hace un año, se lo llevó el COVID. Él era director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Y a propósito, soy el único abogado en Santander que ha sido capaz de decretar nula la elección de un director de una Corporación Autónoma Regional. Eso fue hace como 12 o 14 años. ¿Por qué? Porque esa lucha se dio en forma personal contra un exgobernador. Él había adquirido unos compromisos con mi jefe político de la época y nos incumplió. Nosotros no vimos más alternativa con mi jefe político de la época, o mi amigo de toda la vida, que atacarlo a él, porque el doctor Reinaldo Bautista, que en paz descanse, era siempre el que protegía al exgobernador Miguel de Jesús Arenas Prada. Efectivamente, y fue una lucha tenaz. Me tocó ir a Bogotá varias veces, en ese tiempo no existía la virtualidad. Me mandaron un sufragio a mi casa, que salió de la cárcel de San Gil. Llamaron a la casa, a mi esposa le hicieron llorar en varias oportunidades cuando no existían ni siquiera los celulares. Pero bueno, aquí seguimos en la lucha y gracias a Dios me ha protegido y espero seguir sirviéndole prestándole este servicio en favor de los recursos públicos, en favor de las comunidades más necesitadas, doctor Barbosa, porque la plata pública, el presupuesto público es para las personas más necesitadas, y si le ponemos tantico talenquera a los corruptos, seguramente esas personas más necesitadas les van a llegar esos recursos. Bueno, doctor Carlos, muchas gracias, apreciados televidentes de Corrillos. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, La Pizarra, el espacio donde hemos analizado, ya analizamos dos temas bastante importantes, cruciales, especialmente para Colombia y para Santander, y estamos de verdad muy agradecidos con la participación que hemos tenido por parte del doctor Carlos Alfaro Fonseca. Estuvimos analizando estos temas de la manera más objetiva posible, y doctor Carlos, esperamos volver a contar con su compañía. Gracias a usted, a los amigos de la Pizarra. Gracias, muy amable. Soy Joel Iván Barbosa, abogado del bufete Barbosa y Asociados, y los invito para que dentro de 8 días más nos vuelvan a sintonizar acá en su programa La Pizarra. Los esperamos. Si sabe que... El anterior programa fue producido por Corrillos.